buenos días, tardes, noches, madrugadas, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a hablar de el vaso, ¿de acuerdo? El vaso, que literalmente es uno de los órganos que poco se habla en anatomía, se habla un poco más en la parte de histología. Vaso literalmente es un tema relativamente hablando corto. ¿Por qué? Porque en cuanto a su estructura, en cuanto a su morfología, no es tan complicado. Muy bien, entonces vámonos de una vez a iniciar con nuestro tema. Miren, el vaso tiene la característica de ser un órgano por excelencia linfoide. Sin embargo, también su naturaleza va a ser de tipo hematopoyética, ¿de acuerdo? Y tiene un gran número de folículos linfoideos que, además de producir linfocitos, también es el famoso cementerio de los eritrocitos. ¿Bien? Sale pues. Entonces, vamos a ir viendo que el vaso, además de ser una masa linfoide, tiene la característica de ser blando, ¿ok? Literalmente se desgarra con mucha facilidad. Y este va a tener, algunos refieren como una forma ovoide, otros le hacen referencia a que sí es un ovoide, pero que tiene tres porciones, que ahorita los vamos a ir viendo, que tiene más o menos un peso de 75 a 130 gramos. La verdad no me caso mucho con las medidas porque el vaso varía muchísimo. Ahora, lo que sí, vamos a ir viendo que la palabra vaso significa rojizo. Y eso es por el aspecto que presenta mi vaso. Entonces, curioso, ¿no? Que en vez de decirle, bueno, la víscera rojiza, simplemente le decimos vaso. Muy bien. Ahora, este vaso entonces, fíjense bien, va a presentar tres porciones. Una superficie externa que está en relación con la porción diafragmática. Ahora, esta se encuentra, fíjense bien, a nivel entre la porción de la décima, novena y octava costilla. Justo hacia la parte superior vamos a localizar entonces esta región que es la porción subdiafragmática. Muy bien, la región se le conoce como subdiafragmática del lado izquierdo y justo bien pegado hacia la porción diafragmática encontramos el vaso. Bien, ahora la siguiente porción es la región visceral. La región visceral, que es la porción interna, está dividida en tres porciones, una anterior, una posterior y una inferior. La porción anterior tiene la característica de tener una impresión que se la va a dar precisamente el estómago, y esa impresión se le conoce como impresión gástrica. La parte inferior es una impresión que va a dejar la flexura cólica del lado izquierdo. A esa impresión se le conoce como impresión cólica. Y la tercera parte, que se encuentra hacia la porción posterior e inferior, tiene que ver con el riñón, ¿vale? Estómago, riñón y colon. Ahora, justo en medio se va a formar un borde, que se le conoce como borde medial, ¿sale? Borde medial, borde interno, y si le quieren echar mucha crema a los tacos, se le conoce como el borde de Luschka. ¿Bien? ¿Qué características tiene este borde de Luschka? Bueno, que presenta un labio anterior, un labio posterior, y justo en medio van a pasar la porción del pedículo esplénico. El pedículo esplénico está conformado entonces por la vena, la arteria, los linfáticos que salen de aquí y los nervios que van a llegar hasta la porción de mi vaso. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el borde interno o borde medial, ¿sale? Conocido como borde de Luschka, presenta un labio anterior, un labio posterior y en medio el ilio, ¿de acuerdo? Por donde va a pasar el pedículo esplénico. Muy bien, todo lo que tenga que ver con vaso, siempre le decimos esplénico. No lo vayan a confundir con esplácnico, porque es una, ¿cómo se llama? Ese sí es una aberración que de repente confundan esplénico con esplácnico, ¿ok? Esplácnico es víscera, esplénico es vaso. Muy bien, sale pues. Ahora, luego, va a presentar un polo que se dirige hacia adelante y hacia abajo, un polo que se dirige hacia atrás y hacia arriba, formando entonces un eje, ¿de acuerdo? Que va de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y va de medial hacia lateral. Muy bien. Ahora, va a presentar un borde anterior, un borde posterior y ligeramente una porción inferior. El borde que va aquí hacia adelante,
literalmente no es que vaya completamente hacia adelante, va de forma oblicua. Entonces se le refiere como un borde anterosuperior que presenta unas pequeñas invaginaciones del tejido y esas invaginaciones se le conocen como muescas, ¿sale? Esa es la característica para diferenciar el borde anterior del borde posterior. Estas muescas es porque en la vida intrauterina, o sea, cuando somos fetitos, literalmente el vaso se lobula. Pero esos lóbulos, ya posteriormente cuando nosotros nacemos, desaparecen y entonces el vaso literalmente ya no presenta ninguna porción lobulada. Muy bien, excepto estos pequeños vestigios de la lobulación. Ahora, hacia abajo y hacia atrás tenemos el borde posterior inferior, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a encontrar al borde inferior. Listo. Ya tenemos entonces prácticamente casi toda la descripción de la configuración externa del vaso. Ahora bien, ya que tenemos entonces ahora esto, fíjense bien, no olviden que la celda con la celda esplénica, que es donde está precisamente alojado, entonces también lleva relación con dos espacios muy importantes. El primer espacio, que se encuentra justamente hacia la parte posterior del estómago, tiene que ver con la bolsa omental, muy bien, que se encuentra justamente aquí. Luego, entre el estómago, el páncreas y el mismo vaso, aunado hacia la parte posterior del riñón, va a haber un pequeño hueco que va a comunicar la bolsa omental menor con una bolsa que se encuentra en el omento mayor, que se le conoce como bolsa omental mayor. Justamente todas estas porciones van a permitir, o al menos este hueco que queda entre, repito, estómago, vaso, páncreas y parte del riñón, van a formar lo que nosotros conocemos como la transcavidad de los epiplones. ¿Por qué transcavidad? Bueno, porque este espacio permite la comunicación de la cavidad peritoneal que queda por detrás del omento, ¿sale?, menor y por dentro de la porción del omento mayor. Para mayor información sobre la porción de la transcavidad de los epiplones, verifiquen bien el video de estómago. ¿Por qué? Porque ahí hablamos parte de eso, y el video de peritoneo, porque también precisamente ahí hacemos la referencia de la transcavidad de los epiplones. Ahora, vamos a poner un corte transversal. ¿Para qué? Porque en el corte transversal lo que quiero que nosotros veamos es cómo se encuentra el vaso in situ, ¿de acuerdo? Aquí nada más en esta imagen, bueno, este es un corte coronario para empezar, nada más eso es para ver cómo es la relación propia con la porción de nuestro estómago. Ahora, el vaso es uno de los órganos más difíciles de diseccionar porque literalmente es bastante friable, entonces no, como tal es muy difícil no romperlo, ¿ok? Ahora, aquí tenemos entonces este corte que es un corte transversal y miren, aquí lo que vamos a localizar es el riñón, esto es el riñón, ¿sale? Aquí vamos a tener la celda renal, todo esto es la celda renal. Y a lo que dijeran por ahí en México, dijéramos en México, a lo que nos truje chencha, el vaso. Entonces, esto es el vaso. Aquí vamos a encontrar el vaso. Muy bien, entonces, repito, presenta una superficie lateral o externa, ¿de acuerdo? Una superficie que se divide en tres porciones, lo único que vamos a medir son dos, aquí en esta imagen. La primera que queda hacia adelante y hacia medial, y la segunda que queda hacia atrás y hacia medial. Entonces, esta se llama posteromedial, esta porción se llama anteromedial, y justo aquí en medio está el borde de Luschka, y justo hacia la parte lateral, pues obviamente encontramos la superficie lateral. La superficie lateral no tiene gran descripción anatómica, realmente no tiene ningún accidente anatómico resaltable, lo más resaltable es que es liso. Bien, sale pues. Ahora, la porción entonces del vaso va a tener la característica de estar peritonealizado, es ampliamente peritonealizado. Muy bien. Como tiene muchísimo peritoneo, literalmente es una de las vísceras que se encuentra en la parte más interna y profunda de ese peritoneo. Muy bien. Por lo tanto, va a tener entonces varios pliegues que lo van a mantener unido tanto al estómago como al riñón, como al páncreas y hacia la porción superior con el diafragma, ¿vale? Entonces se van a formar diferentes, vamos a decirlo así, se van a formar diferentes ligamentos. Muy bien. Ahora, vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, primero, vamos a encontrar el peritoneo. Recuerden que todos los ligamentos de esta región están formados precisamente por peritoneo. Ahora, viene mi peritoneo por la parte lateral externa. Vamos a poner aquí esta parte.
¿sale? Va hacia la porción de la pared. Todo esto es el peritoneo parietal. De este peritoneo parietal, luego me voy a dirigir por encima de la celda renal. Entonces aquí voy a formar todavía el peritoneo parietal, pero que está por encima de la porción de la celda. Una vez que atraviesa esta región, ahora lo que va a hacer es doblarse y va a adherirse firmemente hacia la porción del borde de Luschka, hacia el borde medial. Cuando se adhiere al borde medial, entonces aquí hace un giro, hace un repliegue, se transforma de peritoneo que queda en la porción renal hacia la porción esplénica. Por lo tanto, aquí se forma un ligamento y este ligamento se le describe como el ligamento esplenorenal, o sea, este pedacito, ligamento esplenorenal. Da la vuelta y entonces todo este peritoneo sigue por toda la porción visceral, ¿de acuerdo? Por encima de mi vaso. Todo esto es peritoneo visceral. Ahora, cuando va a rodear a la porción de mi vaso hacia arriba, ¿sale? Hacia el polo superior, vamos a encontrar que esto también está completamente envuelto por peritoneo, excepto un pequeño punto, ¿sale? Que parte precisamente del polo superior, y ese punto va a formar otro ligamento, ¿de acuerdo? Que se le conoce como esplenofrénico o espleno-diafragmático. ¿Bien? Sobre todo espleno-diafragmático, ¿va? Ahora, ese que termina en la parte superior, ese termina en la cara inferior del diafragma. ¿Bien? Ahora, luego me voy hacia la parte que me quedé, ¿sale? Que es hacia la parte anteromedial, y en la región anteromedial vuelvo a cerrar el punto donde se encuentra entonces el ligamento esplenorenal, pero no lo cierro por completo, sino lo que hago es ahora dirigirme hacia el estómago. Mi estómago figurativamente tendría que estar aquí, ¿sale? Aquí nada más en esta imagen, nada más por fines didácticos lo agregamos porque el corte está ligeramente más hacia abajo. Entonces aquí el peritoneo se dirige ahora hacia la parte de mi estómago. Y entonces aquí forma otro ligamento que va hacia la porción del estómago. Algunos refieren que viene del estómago hacia la parte posterior. Y ese ligamento se le va a conocer como el famoso ligamento gastroesplénico. Entonces, ligamento esplenorrenal, ligamento gastro, ¿sale? Esplénico. Ahora, el páncreas, que literalmente aquí vamos a tener prácticamente la cabeza del páncreas, esta es la cabeza del páncreas, ¿sale? Pero su cuerpo se proyecta hacia atrás. Ahora, lo que ocurre es que el peritoneo, que cubre hacia la porción del estómago, también tiene que rodear al duodeno, ¿sale? Y da la vuelta. Ahora, aquí también cubre a una pequeña parte de la porción pancreática, ¿sale? Ahora, por la parte posterior, entonces, ¿qué sucede? Este peritoneo, que queda aquí, va a dejar precisamente un hueco, ¿sale? Que viene hacia la parte posterior. Perdón, lo tenía que hacer así, ¿ok? Hacia la parte posterior. Y este pequeño ligamento que se forma aquí, ¿sale? Forma parte del hueco que les mencioné al principio, que es este. Este hueco que queda aquí es parte de la transcavidad de los epiplones. Por detrás del estómago, hacia la parte medial del vaso, por arriba de la porción pancreática, ¿sale? Y también tiene que ver una pequeña parte del riñón. Entonces, ese hueco que está aquí se llama transcavidad de los epiplones. Por lo tanto, el peritoneo que llega a cubrir por la cola del páncreas alcanza una pequeña porción hacia el vaso y le hacen referencia como el ligamento, ¿sale? Esplenopancreático. Ese es muy infrecuente, literalmente prácticamente casi no lo describimos, ¿sale? Ahora, como aquí hace una curvatura para llegar hacia la porción gástrica, también tiene que ver con la región, ¿sale? Vamos a cambiar la imagen. En este caso ya no me servirá esta imagen. Vamos a poner ahora esta, ¿sale? ¿Por qué? Porque el peritoneo, una vez que ha cubierto toda esta región, una vez que ya dio toda la vuelta hacia abajo, lo que va a ocurrir es que este peritoneo va a dirigirse hacia el colon. Entonces, todo este peritoneo viene hacia el colon. Y cuando llega hacia el colon, entonces va a formar otro ligamento, ¿de acuerdo? Y ese ligamento se le conoce como ligamento esplenocólico. Muy bien.
y es el que termina de unir a esta región, y entonces la flexura cólica, ¿sale? Que viene entre el colon transverso y el colon descendente, va a alcanzar hasta este punto, ¿sale? Y hasta ahí va a terminar de envolver todo hasta la parte posterior. Muy bien, entonces esas son las porciones más importantes que proceden de la porción peritoneal, ¿va? Entonces ahí no debe de haber ninguna otra circunstancia. Listo. Ahora, hablando ya propiamente de la configuración, ¿sale? Interna. El vaso, para fines de enseñanza, ¿sale? Siempre va a presentar capas. La primera capa es la porción serosa o peritoneal, ¿ok? Como tal, siempre le hacemos referencia como la capa peritoneal, ¿ok? Siempre de peritoneo. Ahora, el vaso, como todo órgano, va a presentar un parénquima y un estroma. La porción del estroma hace una cápsula que después se invagina para formar entonces pequeños espacios por donde puedan discurrir arterias, venas, nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Primordialmente, entonces, esta cápsula se le conoce como cápsula de Malpighi, ¿de acuerdo? Entonces, esta cápsula de Malpighi, simplemente cápsula esplénica, para aquellos que no les gustan los epónimos, ¿sale? Esta cápsula de Malpighi tiene la característica de ir rodeando a todo el vaso, y cuando llega a la porción del ilio se va a introyectar y va a formar entonces trabéculas. ¿Para qué quiero esas trabéculas? Bueno, porque cada vez que formo esas trabéculas, las trabéculas son tejido conectivo que me permite entonces que pueda penetrar el vaso, ¿sale? Bueno, penetra en los vasos al vaso, aunque suene paradójico, ¿sale? Cada vez que entran entonces los vasos al vaso, van a ramificarse y van a generar entonces sus capilares correspondientes. Ahora, para poder explicar la otra parte, entonces vamos a ver un corte histológico para que esto se pueda comprender mejor. Nota, todas las porciones esplénicas entonces vienen directamente de una arteria que viene del tronco celíaco, del trípode de Haller, ¿sale? Que son la arteria esplénica, por cierto, que esa es su irrigación fundamental, ¿sale? Su drenaje venoso es la vena esplénica, que también eso es muy importante. Los linfáticos, que por ende se llaman linfáticos esplénicos, que ahí sí no hay pierde. Y la inervación que vamos a ver, que viene de la porción del tronco celíaco, del plexo solar, ¿de acuerdo? Sale pues. Ahora sí, vamos a partir entonces de nuestro corte, ¿sale? Ya de nuestro corte histológico. Bueno, entonces, el parénquima del vaso literalmente va a estar conformado por dos porciones. Una porción que se le conoce como pulpa roja y otra porción que se le conoce como pulpa blanca. Ahora, para fines de enseñanza, entonces miren, lo que queda de blanco, o lo que está de blanco, que a continuación pintaré de rojo, esto literalmente es una porción de un vaso, ¿sale? Este es un vaso, aquí se va dividiendo este vaso. Ahora, este vaso, ¿por dónde viaja? Bueno, ¿se acuerdan que les comentaba que se formaban unos puntos que se le conocían como trabéculas? Bueno, pues viaja a través del tejido conectivo y estos se forman como trabéculas. Ahora, justo en la parte interna voy a poner de verde unos pequeños cuerpos que ni son tan pequeños, pero son conglomerados de linfocitos, sobre todo linfocitos B. Este conglomerado de linfocitos, ¿ok?, van a formar pequeños cuerpos que se le conocen como corpúsculos de Malpighi. ¿Sale? Ahora, esos corpúsculos de Malpighi tienen la cualidad de que de recibir entonces a las arterias, y cuando se van metiendo las arterias van formando capilares. Esos capilares se le conocen como sinusoides, ¿vale? Algunas porciones arteriolares se van a meter entre los corpúsculos de Malpighi. Esos corpúsculos de Malpighi, como están hechos de linfocitos, por eso se le conoce como la famosa pulpa blanca. ¿De acuerdo? Ahora, no olviden, el estroma está formado propiamente, ¿de acuerdo?, por el tejido conectivo,
que viene de la cápsula, ¿de acuerdo? La cápsula de Malpighi que se va a meter y a formar las trabéculas para que puedan pasar entonces las arterias. Se forman los capilares y los capilares van a ir en algo que se llaman sinusoides, ¿sale? Ahora, los conglomerados de linfocitos van a formar pequeños cuerpos que se llaman corpúsculos de Malpighi, ¿sale? Y dentro de esos corpúsculos de Malpighi van a recorrer entonces algunas porciones arteriolares. ¿Muy bien? Ok. Ahora, esa es la porción de la pulpa blanca. ¿Muy bien? Tiene una porción que se le conoce como la arteriola central. ¿Muy bien? Y ya una vez que tenemos aquí en esa parte, vamos a encontrar una pequeña vaina. ¿Muy bien? Y esa vaina se le conoce como la vaina, ¿sale? Periarterial. ¿Ok? Ahora, todos estos corpúsculos están rodeados por estas que van a mantener aislado precisamente al corpúsculo y a la porción de la arteriola. Ahora, donde se encuentran los capilares o los sinusoides, entonces vamos a encontrar pequeñas mallas que se le conocen como fibras reticulares. Algunas son de hecho son porciones de tejido conectivo, pero también van a estar delimitados por la porción que se le conoce como los cordones esplénicos de Billroth, también conocidos como cordones medulares de Billroth. ¿Sale? ¿Qué son estos? Bueno, son conglomerados de linfocitos, ¿sale? Eritrocitos, macrófagos, ¿ok? Vamos a encontrar también células reticulares y algunas células que se le conocen como células dendríticas, algo que se le conocen como plasmocitos y pues obviamente leucocitos que van a ser granulocitos, ¿va? Todos estos van a formar entonces el resto, todo donde está inmerso propiamente los corpúsculos se le conoce como pulpa roja. Dentro de esa pulpa roja entonces encontramos a los cordones medulares de Billroth que van a ser precisamente un sistema que permita al eritrocito morir. ¿A qué me refiero? Que son tan pequeñas estas mallas que cuando el eritrocito pierde la elasticidad por viejo, entonces lo que hacen es precisamente atrapar al eritrocito y romperlo. ¿Para qué? Para que entonces se divida, ¿vale? Tanto la porción del grupo M como la globina y entonces pueda formarse, ¿sale? La situación de del metabolismo del hierro. Entonces, para eso es importante conocer precisamente a los corpúsculos de Malpighi que van a ser el sistema inmune y los cordones medulares de Billroth que están en la pulpa roja, que son los que van a ayudar a formar la red, la situación reticular. No olviden que reticular, cada vez que escuchen la palabra reticular, significa red. Bien, sale pues. Ya está. Entonces ya tenemos cómo vienen las trabéculas, ya tenemos entonces cómo son las porciones de los cordones medulares de Billroth, que son como las cuestiones histológicas más interesantes del vaso. Ahora, quiero que observen entonces esta imagen. En esta imagen que podemos observar, bueno, miren, aquí esto que estoy pintando de verde son las porciones trabeculares. ¿Sale? Esto que está aquí es la cápsula, ¿sale? La cápsula de Malpighi. Luego, si ustedes son muy observadores, aquí se hace este cuerpo, ¿sale? Estos son los corpúsculos de Malpighi. Todo lo que está de rojo es la pulpa roja. ¿Sale? Y todo lo que encontramos aquí en estas líneas, estas se le conocen, ¿sale? Como los cordones medulares de Billroth. Esas son las cuestiones más importantes con respecto a mi vaso. ¿Vale? Pues ya tenemos entonces cuál es la pulpa roja, ya tenemos cuál es la pulpa blanca, ¿de acuerdo? Sale pues. Ahora, ya nada más para finalizar entonces el video, hay que mencionar que nosotros tenemos dos teorías acerca de la circulación del vaso. Tenemos algo que se le conoce como la circulación abierta y la circulación cerrada. Entonces, todo inicia antes de empezar con esa parte de la circulación abierta y cerrada en mi arteria esplénica, ¿de acuerdo? La arteria esplénica, para fines de enseñanza, ¿ok? Siempre lo vamos a describir tres porciones. Una porción que se le conoce como la porción suprapancreática, una porción retropancreática y una porción preesplénica, ¿de acuerdo?
algunos lo refieren como pancreática, pero la palabra más adecuada es preesplénica. ¿Va? Ahora, la porción que se va hacia la región suprapancreática es porque va a estar en relación directa con el páncreas. Va a dejar de hecho una impresión. Ahora, la porción retro tiene la característica de presentar varias colaterales, que de hecho en el video de páncreas, que les recomiendo que vean, ya ahí están mencionadas. ¿Sale? Entre ellas va a haber una arteria que se le conoce como la arteria dorsal del páncreas. ¿Sale? Bien, sigo avanzando y de mi arteria esplénica, entonces también les recomiendo que vean el video de irrigación de estómago, pues vamos a encontrar algunas arterias como por ejemplo la gastromental del lado izquierdo que viene de forma descendente, vienen las arterias fúndicas cortas, ¿sale? Y también vamos a encontrar, ¿sale? Una arteria que llega hasta la porción del cardias, de la tuberosidad y del esófago, que se le conoce como cardio esófago tuberositaria posterior. ¿Vale? Hasta allá llegan esas arterias. ¿Cuáles me interesan? En este caso, simplemente las del vaso. Cuando ingresan al vaso pueden meterse 2, pueden meterse 3. Ahí sí no hay como tanto problema para describirlo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, entonces, ¿qué es lo que sucede propiamente con esta región? Bueno, una vez que me meto, entonces estas arterias viajan a través de la porción trabecular y se van ramificando, ¿sale? Pueden ir 2, pueden ir 3, eso ya depende del tamaño y del paciente. Una vez que ya tenemos entonces ramificadas mis porciones arteriales, mencionábamos que se formaban los sinusoides. ¿Vale? Ahora, cuando se forman entonces las porciones de los sinusoides, entonces vamos a ir viendo que entre las porciones trabeculares, ¿sale? Las arteriolas, ya mencionamos que se metían entonces a nuestros corpúsculos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien, hay arteriolas que quedan hacia afuera y esas arteriolas que quedan hacia afuera tienen forma como si fuera de un pincel. Esas arteriolas que quedan como fuera de un pincel se le conocen como las arteriolas peniciladas. ¿De acuerdo? Ahora, todas estas arterias peniciladas pasan por fuera de la vaina que recubre a la porción del corpúsculo. Por lo tanto, entonces a eso nosotros le vamos a referir como la porción de la circulación que queda abierta. ¿De acuerdo? Ahora, van a llegar y van a pasar a través de los cordones medulares de Billroth, ¿sale? Y ya directamente van a llegar hacia la porción de los capilares sinusoides. Es decir, vienen de aquí, rodean y luego llegan a los sinusoides. Eso se conoce como porción, ¿sale? Abierta. Simplemente llegan hacia la porción de los senos. Cuando se le dice cerrada es porque la porción que nos queda de los capilares están interconectados entre ellos, entre todos. Entonces al final cada porción del seno va a mantener unidas a las porciones arteriolares y de esas entonces ahora viene el retorno venoso por el mismo camino que vienen las arterias. ¿Sale? A eso lo conocemos como teoría abierta y teoría cerrada. Una vez que viene el retorno venoso, nuevamente ahora viene mi vena esplénica. Mi vena esplénica pasa ahora nuevamente por detrás de la porción pancreática. ¿Recogiendo a quién? Recogiendo entonces la vena, ¿sale? Gastromental del lado izquierdo. Recogen entonces las venas del fundus gástrico. Sigue su trayecto y recogen a las venas pancreáticas. Y entonces después va a terminar juntándose con otra vena que viene de la porción, sale del abdomen, que se le conoce como la vena mesentérica inferior. Cuando se junta la vena mesentérica inferior con la vena esplénica, que por cierto hasta ahí termina su trayecto, se forma un tronco que se le conoce como el tronco esplenomesoraico, que es este. Este tronco esplenomesoraico sigue su trayecto y se junta con ahora la vena mesentérica superior. Y todas juntas van a formar a esta vena grandota que se dirige hacia la porción hepática. ¿Sale? Y justamente en esta región vamos a localizar a la vena porta. Entonces, del vaso
transportamos todo hacia la porción hepática. Muy bien. Entonces, vean que no es tan complicado. Media hora fue como bastante ilustrativo de cómo es que viene toda la porción del vaso. Entonces, vean, es un tema largo en teoría, pero sí tiene algunas otras situaciones que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, sale pues. Entonces, ahora, una cosa antes de acabar con el video es verificar propiamente que las relaciones que nosotros encontramos con el vaso, ¿sale? Pues no solamente también va a quedar con el diafragma, sino que también va a quedar con este receso. Eso es importante para fines quirúrgicos, ¿de acuerdo? Este receso se le conoce como receso costodiafragmático. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, porque en el receso costodiafragmático, a veces cuando existen traumatismos, se llena de sangre, se llena de líquido y hay que drenarlo. Entonces, aquí lo importante es que en este receso costodiafragmático, entonces lo que nosotros tenemos que evitar a la hora de hacer una punción, pues precisamente es tocar por debajo entre la porción de la novena y la décima costilla. ¿De acuerdo? Novena, décima y onceava costilla. Hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para evitar entonces generar una punción sobre el vaso. ¿Sale? Sobre todo cuando estamos generando una inspiración. ¿Va? Ok. Ahora, ¿qué pasa entonces con la inervación? Vale. La inervación entonces procede del plexo solar. Entonces, la inervación que viene de la porción del plexo solar, esto es fácil, relativamente hablando. Vayan verificando nuevamente los videos que tenemos de plexo solar. Entonces viene el nervio esplácnico mayor del lado derecho, ¿sale? Bueno, perdón, del lado izquierdo, el que estoy dibujando es el del lado izquierdo. El que viene del lado derecho, el nervio vago posterior, ¿sale? Que da su rama hacia la porción del ganglio semilunar del lado derecho. Y el nervio frénico que viene aquí. ¿Sale? Entonces, las fibras que van a venir de la porción simpática provienen de los nervios esplácnicos. Ahora, cuando relevan sobre el ganglio semilunar del lado izquierdo, siguen el trayecto de la porción de la arteria esplénica. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí de verde. Entonces, da toda la vuelta y entonces sigue el trayecto y se va a introducir hacia la porción capilar. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues porque necesita a fuerza generar vasoconstricción y vasodilatación. ¿Vale? Entonces, ahora, también recibe de la porción del vago. Entonces, del vago, sobre todo que viene de la porción anterior, viene de forma directa sobre la arteria y va a inervar hacia la porción pancreática. Y de ahí sus fibras se van a dirigir directamente hacia la porción del vaso. ¿Vale? Entonces, ya tenemos que la porción de mi vaso va a estar inervado por el simpático y por el parasimpático. Por el simpático, por los nervios esplácnicos, ¿sale? Sobre todo el nervio esplácnico mayor. Por la porción parasimpática, por el nervio vago, ¿ok? Que son las características más fundamentales de esta región, ¿vale? Ya está. Entonces, ya tenemos la inervación, ya tenemos la irrigación, ¿sale? Ya tenemos los elementos más importantes con respecto a mi vaso. Variaciones anatómicas, puede haber uno, puede haber dos, ¿sale? Puede estar multilobulado, puede estar flotante, ¿de acuerdo? Puede estar fuera de la porción de la celda que les marcamos hace un momento. Que esas son como las cuestiones que suelen ser un poco más difíciles de verificar. Pero son variaciones anatómicas, esas variaciones anatómicas ya se ven en cirugía. Espero que con esto entonces haya quedado claro. Espero que precisamente vayan revisando algunas otras connotaciones de vaso. Lo dimos bastante rápido, por decirlo así. Pero si tienen dudas, preguntas, no olviden escribir. No olviden ponernos en los comentarios si les gustó o no les gustó. ¿Ok? Alguna sugerencia, algún comentario. Y estamos pendientes para servirles. Así que nos vemos en la que sigue. Pórtense bien. Nos vemos. Adiós.